Pues sí, es verdad que yo diría que lo usamos poco, el diccionario, porque al final es que ni siquiera a veces lo usamos para buscar el significado de la palabra, porque ponemos la palabra en Google y el primer buscador que nos salga, hombre, es verdad que Google cuando pones una palabra, de los primeros enlaces que te aparecen son los de la RAE, ¿no? Del el Diccionario de la Lengua Española, de LE. Pero es verdad que lo usamos poco, no te diría tanto mal. Yo creo que lo usamos poco, pero ¿qué usos tiene el diccionario? Pues mira, además de buscar el significado de una palabra, te puedes encontrar la conjugación de un verbo. No sé cómo decir tal verbo en una forma compuesta, o cómo se escribe este verbo si lo pongo en subjuntivo. Hay muchas irregularidades en los verbos. Al final, a los extranjeros verdaderamente lo que más les cuesta estudiarse y aprender al final a conjugar los verbos. Pues si ponemos un verbo en la RAE, nos aparece toda la conjugación en todos los tiempos. Pues eso también es una consulta súper bonita. O, por ejemplo, buscar la etimología de una palabra. Yo recuerdo que tenía una amiga en la carrera que le encantaba buscar las etimologías de las palabras. De hecho, su favorita, y todavía me acuerdo, porque fue una etimología que yo dije, ostras, mamotreto. La palabra mamotreto, una persona que, pues, aunque suena un poco así más vulgar, que es muy grande, ¿no? Es mamotreto, como una persona, un mamotreto, alguien muy grande, ¿no? Pues porque ha mamado mucho de la teta de su madre cuando era pequeño. Entonces son etimologías muy graciosas. O, por ejemplo, la etimología del verbo recordar. Nosotros buscamos recordar y nos dirá, hay un apartadito en el diccionario que viene en verde además, ¿no? Después, justo debajo de la palabra aparece la acepción y aparece en verde. Y ahí está la etimología, vemos de dónde procede la palabra. Recordar procede del latín cordis, que es corazón. Entonces estamos diciendo que cuando accedemos al recuerdo de alguien, volvemos a pasar por el corazón. Recordis, cordis es corazón, volvemos a pasar por el corazón algo. Y entonces esa etimología del verbo recordar se queda, a mí por lo menos, se me ha quedado impregnada en mi cerebro y no la puedo olvidar. Y ya cada vez que alguien dice recordar, ya no suena igual. Buscar al final palabras en el diccionario y buscar esa etimología nos da también cuenta de la historia de una palabra, que si nos paramos a pensar, las palabras tienen años y años y años, y el ver de dónde ha venido tiene historia, y esa historia también, esa palabra también tendrá personas en su camino, cuántos literatos la han usado, o palabras, por ejemplo, que se han quedado en el ámbito cinematográfico, cultural, ¿no? Por ejemplo, Rebeca. La palabra Rebeca no existía en el español, y si lo buscamos en el diccionario, es porque lo usaba Hitchcock para la película de Rebeca. El personaje utilizaba esa prenda de vestir a modo de Rebeca, ¿no? Porque ya lo tenemos tan asimilado que ya no lo podemos decir otro nombre, ¿no? Pero ese jersey con botones no tenía palabras antes de que lo usara Hitchcock. Entonces, en su película. Y ahí se quedó Rebeca. Y si vamos al diccionario a buscar Rebeca, no saldrá. Entonces, tiene mucho uso. También es muy importante saber usar el diccionario porque hay mucha gente que nos dice, bueno, es que tal palabra lo recoge el diccionario y entonces si la recoge el diccionario no está mal dicha. Porque yo puedo decir asín o puedo decir almóndiga. Que lo recoja la RAE no significa que tengamos que usarlo en nuestro lenguaje de diario. Hay también apartados donde nos aparece usado como vulgarismo o en desuso, ya no se usa, ¿no? Si lo usamos como vulgarismo, venga, úsalo, puedes usarlo. Estás diciendo entonces que estás usando un lenguaje vulgar. ¿Queremos usar un registro formal? Por mucho que nos digan que está recogido en el diccionario recoge el uso de la lengua al final, ¿no? ¿Cómo debe usar la lengua? ¿La puedo usar en formato vulgar o la puedo usar en registro formal? Ahí está la elección, ¿no? O también mucho debate sobre por qué hay algunas expresiones, algunas no definiciones, sino palabras políticamente incorrectas. Muchas veces eso también se ha generado muchísimo debate, ¿no? Con el tema también del lenguaje inclusivo y todo esto. Al final el diccionario lo que está haciendo es recoger el uso, desde cuando empezó a registrarse las palabras y cómo se usaban en el siglo XVI hasta ahora. El que se esté recogido esa palabra en el diccionario no es porque acepte esa definición y se acepte socialmente o que la RAE tenga una postura política o ideológica, no, es que está recogiendo cómo se usa esa palabra. Si alguien del extranjero viniera y necesitara aclarar el por qué se usa la palabra regenta, por ejemplo, es la mujer del regente. Joder, ¿qué pasa? ¿Que solamente regenta porque es la mujer del regente, no? Pues no dejaría de saber que Clarín puso nombre y título a una novela, ¿no? Entonces, el no recoger cierta palabra por su uso político incorrecto
es que también forma parte, por desgracia, del uso que hace ciertas personas, ¿no? Tiene que recogerlo todo porque se usa. Al final, el querer o intentar encontrar en el diccionario un arma política o ideológica para decir la RAE se equivoca, bueno, en muchas cosas se equivocará, pero al final lo que está haciendo es su trabajo, que es registrar palabras. Hay muchas palabras además que ya no están en la RAE y que se han quitado, no se han eliminado de la faz de la Tierra y tal. Acaba en un tesoro lexicográfico, ¿no? Pero hay que admitir que, bueno, que al final lo que hace es eso, recoger un poco el uso. Es interesante porque creo que es una confusión muy habitual. Es decir, que el hecho de que una palabra aparezca en el diccionario no es que se promueva o se recomiende, ¿no? Sino simplemente describe el lenguaje, pero no es que lo prescriba. No, exactamente, ese es el verbo, no lo prescribe, y además que hay mucha información que no se lee. Usado como lengua, como vulgar, yo no lo leo eso. No, hombre, hay que leerlo, te está dando la información y ya tú, con libre albedrío, la usas para una cosa o para otra. Pero sí, hay que mirar la letra pequeña del diccionario que tiene mucho. La etimología, hemos dicho, ¿no? Usos que por responder un poco a la pregunta, ¿no? Uso del diccionario, la etimología, lo de la conjugación, sinónimo y antónimo. Ahora también, muchas veces, ¿cómo puedo decir esto pero con otra palabra para que no se repita mucho, para que no haya redundancia? Los sinónimos y los antónimos también los recoge. Hay un apartadito también en el diccionario para dudas lingüísticas. Tenemos ese maravilloso, la duda RAE que podemos hacer por Twitter y resolver dudas. En el diccionario hay muchos tipos de diccionarios también, no solamente para buscar el significado. O sea que sí, que es un mundo, lo de los diccionarios es un mundo bastante bonito. Sí.